Este reloj no anda, o sea que supongo que puedo hablar hasta que... No, bueno, primero que nada les quiero dar las gracias a todos. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes. Siempre no deja de sorprenderme que me elijan para sazonar vuestra colación con mis no muy melódicas palabras. Pero bueno, es algo que directiva tras directiva y autoridades tras autoridades del Rotary de Montevideo se sigue manteniendo, cosa que aprecio, digamos, y realmente agradezco. La idea de hoy es hablar un poco, cuando no, de la situación económica regional. Ustedes saben, bueno, yo me desempeño en esta cuestión de asesor de inversiones con la gente de Beca Advisors ahora y demás, y yo, mis compañeros de trabajo, por lo general creo que los aburro, o no sé, tratando de encontrar tendencias históricas en las cosas que nos pasan hoy, ¿verdad? Porque en definitiva, que un país devalúe, que ocurra alguna crisis cambiaria en algún país, en algún momento del mundo, terminan siendo a la larga más que anécdotas. Lo que importan son a veces esas tendencias históricas que llevan hacia dónde estamos y que de alguna manera nos permiten discernir hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido, la historia nos aporta datos, nos aporta elementos de análisis, nos permite entrever hacia dónde nos estamos dirigiendo. No necesariamente nos da la solución del final, porque realmente la historia no siempre se repite a sí misma, pero en esta región tan carente de innovaciones, sí también tiende a ocurrir que la historia se repite y volvemos a pasar por cosas por las que alguna vez ya pasamos. La región está hoy en problemas que no son para nada nuevos, problemas que ustedes mismos ya han visto muchas veces, problemas que ustedes mismos ya saben cómo se terminan solucionando, por lo cual mi rol aquí es decirles que ustedes ya saben lo que va a pasar, simplemente confirmarles que se preparen para ello, ¿no? Entonces, como les decía, los problemas que hoy se viven en la región no son nuevos, ¿no? Tenemos esencialmente problemas de países que gastan mucho en relación a lo que recaudan. Estados que recaudan mucho en relación a lo que recaudan. Cuando las personas gastan mucho en relación a los que ganan, alguien les dice, no te presto más, ajustate el cinturón, porque difícilmente, si un empleado de ustedes les dice, tengo muchas deudas, debe un aumento de sueldo, por lo general no es el mejor vehículo para hacer una reclamación de ese tipo, y probablemente la respuesta en la mayor parte de los casos sea no, ¿no? Pero sin embargo, cuando se trata del Estado, cuando el Estado está endeudado, es normal que el Estado le diga a sus principales, que son los ciudadanos, dame un aumento, en este caso que normalmente tiene que ser, o tiende a manifestarse en un aumento de impuestos, ¿ah? Entonces, lo que no ocurre en las familias, lo que no ocurre en las empresas, donde los desniveles en materia de ingresos y gastos o los problemas de alto endeudamiento se resuelven trabajando más y gastando menos. El problema es que el Estado normalmente resuelve los problemas cobrando más, y con lo cual genera que los demás tengan más problemas para trabajar y más problemas para seguir produciendo, y así es donde empiezan a generarse o a gestarse las crisis de los países. Es algo de lo que ha ocurrido en forma recurrente en América Latina, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, y para no ser excepción, también está ocurriendo en la década del 2010, y prepárense para que también siga ocurriendo en la década del 2020. Y las soluciones, las que ya hubieron en los 50, 60, 70, 80, 90, etcétera. ¿Ah? Pueden ser mejores o peores, pero inevitablemente terminan en procesos de ajuste, que como normalmente subir impuestos no alcanza, o ya llega un momento en que la presión tributaria es tal que la distorsión de la economía alcanza tal nivel que es muy difícil seguir cobrando impuestos, termina habiendo otros mecanismos de ajuste que pasan por pagar menos deuda, o licuar la deuda existente, o licuar el gasto existente mediante aumentos de la inflación y demás. ¿Ah? O sea que
Esta es más o menos la historia a la cual hoy se enfrenta la región. ¿Qué tienen en común hoy Brasil y Argentina? Algo que antes se prestaba menos atención, pero ahora es un número que muchos analistas económicos siguen, que es lo que se llaman déficits primarios, ¿no? Seguramente cuando todos nosotros éramos más jóvenes y empezábamos a mirar estos números de economía, siempre nos hablaban del déficit fiscal, ¿no? Ahora nos hablan del déficit primario. ¿Qué es el déficit primario? Bueno, es ingresos menos gastos del Estado antes de restar intereses, ¿no? O sea, dejando a un lado los intereses de la deuda pública. ¿Por qué importa el tema del resultado primario? Importa por lo siguiente. O sea, seguramente muchos de ustedes a lo largo de su vida han estado en la feliz situación de tener a otra persona nerviosa porque ustedes les deben, ¿verdad? Cuando ustedes se presentan frente a ese acreedor nervioso de que ustedes le paguen, no es inusual que uno termine diciendo te pago los intereses, renuevo el capital, ¿ah? Eso es porque en el marco de sus ingresos y egresos ustedes tienen un volumen de recursos suficiente para cubrir el pago de intereses, aunque no puedan amortizar el capital de la deuda. Cuando un país tiene un resultado primario cero, ¿verdad? Perdón, o sea, tiene un resultado, tiene un resultado primario positivo, lo cual le permite pagar intereses, puede plantearse a sus acreedores y decir, bueno, mirá, te pago los intereses, renuevo el capital, ¿no? Si solo puedo pagar una parte de los intereses, pero todavía tengo un resultado primario positivo suficiente como para pagar una parte de los intereses, hay momentos en que los acreedores no tienen en qué poner el dinero y dicen, y bueno, dale, mientras sigas creciendo, hay posibilidad de que aunque no me pagues todos los intereses y por lo tanto la deuda crece, porque ya no solamente te tengo que renovar la deuda anterior, sino que además te tengo que incrementar una parte de los intereses en la deuda anterior, pero no importa, porque a la medida que vos estés creciendo, te puedo aceptar, digamos, que las condiciones de repago van a ser aceptables en el futuro. Ahora, cuando ustedes se presentan al acreedor y le dicen, no te voy a pagar nada, porque ya no tengo un resultado primario que me permite pagar intereses, estoy apenas equilibrado a nivel de resultado primario, por lo tanto el dinero no me da ni siquiera para pagar los intereses, por lo tanto lo que te voy a pedir es renovarme el capital y todos los intereses, eso empieza a ser un problema. Mientras uno tenga expectativas de crecimiento, todavía puede encontrar a alguien dispuesto a ello. Argentina y Brasil, hoy por hoy, están con déficit primarios. Eso quiere decir que cuando se presentan a los acreedores le dicen, no te voy a pagar el capital, tampoco te voy a pagar los intereses y te voy a pedir más dinero encima para poder seguir funcionando, ¿ah? Esa es la situación de Argentina y Brasil. Hasta diciembre del año pasado, en un mundo donde todavía había abundancia de liquidez internacional, donde los inversores encontraban dificultades para tener inversiones atractivas de acuerdo a su rendimiento, cuando todavía parecía que Argentina era una gran promesa, ¿verdad? O sea, un gobierno nuevo que estaba eliminando muchas restricciones y barreras económicas planteadas durante la administración anterior y por lo tanto eventualmente con un potencial de crecimiento importante. En un momento donde Brasil, en un proceso donde había quedado al costado una presidencia anterior incapaz de generar condiciones de crecimiento económico y incapaz de generar soluciones políticas a los problemas que la economía brasileña tenía hasta hace un año atrás. Es decir, bueno, vienen gobiernos nuevos, vienen con nuevas ideas, hay plata, las tasas de interés todavía están bajas, bueno, podemos seguir en esta cuestión de te renuevo el capital, te renuevo los intereses o te firmo un vale por los intereses y te pongo plata encima. Pero el mundo cambió en los comienzos del año 2018. Lenta, imperceptible, pero firmemente, mes tras mes, la situación en los mercados internacionales durante el año 2018 fue cambiando drásticamente. Primero, porque el mundo en general empezó a darse cuenta que la situación de tasas de interés bajas para siempre empezaba a terminar.
empezaba a aflojarse o empezaba a tener restricciones Estados Unidos para poder seguir creciendo a tasas bajas de interés y sin inflación. La inflación empezaba a ser un problema en Estados Unidos y por lo tanto la inminencia de un proceso de suba de tasas de interés empezaba a estar sobre la mesa. Cosa que no es nueva. También los países de América Latina se endeudaron hasta más allá de lo que podían en los años 70 y llegó un momento en que la Reserva Federal, en los tiempos de Paul Volcker, a fines de los años 70, decidió enfrentar la inflación y subir las tasas de interés. ¿En qué terminó eso? En la crisis de deuda de los 80. También fenómenos similares ocurrieron en los años 90. ¿Y en qué terminaron eso? En la crisis de deuda de muchos mercados emergentes a fines de los 90 y comienzo de los 2000. Este proceso actual, en el que estamos actualmente, en el cual sostenidamente las tasas de interés en los Estados Unidos han empezado a crecer y van a continuar creciendo, han empezado a generar una mucho mayor restricción en el acceso de capitales a los mercados emergentes y por lo tanto el renovame el capital, renovame los intereses y prestame dinero encima empieza a hacerse mucho más restrictivo, especialmente cuando uno no da expectativas de crecimiento. Y ahí empieza también la parte que corresponde a la región, ¿no? O sea, Argentina adoptó un enfoque excesivamente gradual para resolver los problemas heredados de la administración anterior, tan gradual que dio la sensación de que no pasaba nada, ¿no? Ese es el problema de los gradualismos en materia de política económica. Sirven para postergar algunos dolores que hay que enfrentar o problemas inmediatos que tienen que enfrentar la sociedad, pero hasta el gradualismo exige método. Los uruguayos, que somos campeones en materia de gradualismo, sabemos que por más que uno quiera seguir un camino gradualista, tiene que hacerlo con método y mostrando resultados y mostrando un camino claro en cuanto a los resultados que busca. Ese ha sido uno de los grandes problemas de Argentina durante la actual administración. Por un esquema de gobierno que todavía no terminó de entender, decidió prescindir de tener un ministro de Economía como tal, responsable de la gestión. El presidente se hizo propiamente titular o responsable de la gestión económica. Y el problema cuando uno hace eso es que no hay fusibles en materia de gestión económica, ¿no? O sea, cuando en Uruguay hay un problema, nosotros vemos al ministro de Economía, Darío Astori, salir a explicar. Nos gustará la explicación, no nos gustará la explicación, nos enojaremos o nos parecerá bien lo que hizo el ministro de Economía, pero tenemos a alguien a quien tener como referente de lo que está pasando. En Argentina el referente de lo que está pasando pasó a ser el presidente de la República. Uno puede quitar y dejar a un costado a un ministro de Economía, no puede quitar y dejar a un costado a un presidente de la República. Ese fue básicamente el problema con el cual se enfrentó Argentina, una enorme incapacidad de gestión en materia de política económica y un enorme desgaste de la figura presidencial en el proceso de gestión durante estos últimos 2 años y medio. Hasta que llegó el momento en que, cuando el flujo de capitales empezó a agotarse, cuando determinadas circunstancias en el mundo empezaron a llamar la atención sobre las debilidades que podían tener ciertos países, para muchos lugares se le empezó a decir basta. Esos disparadores pueden llegar a tener orígenes de los más absurdos. O sea, ¿cuál fue el primer disparador de que a Argentina se le secara el acceso al mercado de capitales hace ya unos 4 o 5 meses? Bueno, que en Turquía un evangelista quedó detenido, Trump hizo una promesa a los evangelistas en Estados Unidos que iba a hacer lo posible por liberar al evangelista detenido por los turcos. Se enfrentó Trump, el presidente de Estados Unidos, al presidente de Turquía. El presidente de Turquía dijo, no libero a este hombre, entonces yo a usted le pongo sanciones económicas, y eso disparó una crisis en la lira turca. Obviamente con otros temas mezclados, las relaciones entre Estados Unidos y Turquía tampoco estaban pasando por su mejor momento. Y eso sumado a algunas decisiones del gobierno turco en materia de no subir la tasa de interés para evitar o tratar de contener la devaluación de la lira, generó una salida de capitales de Turquía, y cuando normalmente los inversores internacionales toman esas medidas, dicen, quiero ver todos los países que están parecidos a Turquía, o sea, con déficits fiscales, déficit de cuenta corriente, que son dependientes del capital externo para poder seguir funcionando, porque lo que pasó en Turquía puede pasar en otros lados. ¿Y a dónde fueron o dónde afectó eso? Afectó a la India, afectó a Sudáfrica, afectó a Argentina, ¿ah?
Brasil, quizás con problemas macroeconómicos menores que lo de Argentina, ¿verdad? La deuda en Brasil es más alta, todavía es más alta que la de Argentina, anda como el 90% del producto, pero con una diferencia: la deuda de Argentina es mayormente en dólares, la deuda de Brasil es fundamentalmente en moneda local. De hecho, en moneda extranjera Brasil tiene una relación positiva, tiene más reservas que deuda en moneda extranjera, pero de todas maneras tiene una deuda del orden del 90% del producto, que con tasas de interés alta tiene proyecciones a seguir creciendo. O sea que Brasil en los próximos años o empieza a mejorar sus cuentas públicas, o va a ser imposible poder mantener la inflación baja, o sea, esa deuda alta se va a licuar con inflación, o eventualmente tendrá que llegar a una reestructuración de la deuda. Es más manejable el problema de Argentina, ya les digo, porque es moneda local, pero igual es una deuda muy alta en un país que está teniendo déficit primario, o sea que no alcanza ni siquiera a pagar los intereses con los ingresos que tiene. Argentina mucho más vulnerable, una deuda en moneda extranjera, mucho más dependiente de la afluencia de capitales externos para que el Estado siga funcionando y que para la economía siga funcionando. También en una situación de corte del acceso a los mercados de capitales, las posibilidades de seguir creciendo también se le ven muy limitadas. ¿En qué terminó toda esta historia? Complicado además, con un panorama electoral no muy fácil de discernir, que es lo que ocurría en Brasil. Bueno, que el real pasó de niveles de 3.20, 3.30 a superar los 4 reales por dólar. En Argentina, de 20 y algo de pesos por dólar, llegó a estar a 40 pesos por dólar, ahora un poco más bajo, porque la primera reacción, digamos, ante esa situación de posibilidad de falta de pagos externos es que, como la divisa, la moneda extranjera, eventualmente se vuelve más escasa, como todo bien que se vuelve más escaso, su precio sube. El precio del dólar en la región, en ese contexto, ha tendido a subir de manera muy significativa en la región. Para Uruguay las opciones no son muchas en ese contexto. A diferencia, el matiz que tiene Uruguay con Argentina y Brasil es que en el caso de Uruguay el resultado primario no es deficitario, pero es cero, es apenas cero, en una fase alta del ciclo económico. O sea que Uruguay no puede alegar, como pueden alegar Argentina y Brasil, que si su situación fiscal están deterioradas por estar en recesión o por estar recién saliendo de una recesión, como estaba ocurriendo con Brasil. O sea, cuando un país está en recesión es razonable que sus finanzas públicas no sean las mejores. Uruguay no puede alegar eso. Uruguay no ha dejado de crecer desde el año 2003 para acá, por lo tanto difícilmente puede alegar que su situación fiscal apenas permite renovar el capital y renovar todos los intereses de la deuda, apenas permite no pedir prestado más por encima de eso. No puede alegar que eso es porque la economía uruguaya va a crecer más porque está en recesión. Eso no lo podemos alegar. Estamos en la mejor fase del ciclo económico, en una situación de déficit fiscal que nos hace extremadamente vulnerable a cualquier choque externo negativo. ¿En cuánto tiempo estoy? 5. Tenemos la ilusión de que las cosas que pasan en la región no nos van a seguir pasando, porque básicamente, hemos inventado una palabra, desacoplados. Cuando los economistas inventan una palabra, tiemblen. Claramente después de eso pasa algo malo. De hecho hemos tenido, es verdad, en mérito a muchas políticas económicas en Uruguay que llevan muchos años, hemos tenido desempeños económicos significativamente mejores que los que ha tenido la región, pero no estamos desacoplados del mundo. O sea, no somos una piedra que recorre en forma heroica y ajeno a las leyes de la astrofísica la Vía Láctea. O sea, no. O sea, estamos sujetos a determinadas fuerzas que nos mueven, que de alguna manera marcan nuestro porvenir, nuestro proyecto, sobre todo porque carecemos de fuerzas propias que nos hagan marcar nuestro propio destino. O sea, este no es un país de mano de obra altamente calificada, donde el 90% de su mano de obra tiene su mano secundaria completa, un 30% de la fuerza laboral tiene estudios universitarios y por lo tanto es un país donde florece la innovación y donde marca el rumbo hacia donde va la economía en el futuro. Nada de ello. Es un país donde apenas el 40% de la mano de obra
tiene secundaria completa, es un país donde en definitiva va hacia donde lo dicte la tecnología del resto del mundo y coloca su mercadería donde buenamente la pueda comprar, porque básicamente dependemos de los recursos naturales que tenemos, que no son tampoco la gran maravilla, para poder seguir creciendo. Entonces, difícilmente podemos decir que estamos desacoplados. Es cierto que nos ha ido mejor que la región, pero nos ha empujado otro. Simplemente nos ha empujado otro. China nos empujó mucho durante los últimos 10 años. Pero también China está en una guerra comercial con Estados Unidos y empezando a mostrar síntomas de enlentecimiento. También la moneda china se ha empezado a devaluar, se ha devaluado fuertemente este año, se ha devaluado la moneda de todos los países con los cuales competimos, Australia, Nueva Zelanda. Ya no es solo que la región se nos complica, el mundo ha cambiado y realmente desacoplados del mundo ciertamente no estamos y por lo tanto esa realidad ciertamente nos golpea y representa una amenaza para el futuro inmediato. Afortunadamente en la región algunas cosas parece que están ayudando, por lo menos coyunturalmente. Yo les decía al principio, antes de entrar, lo que voy a decir ahora sirve hasta diciembre. En enero o febrero hablamos de vuelta, ¿ah? Si están dispuestos a escucharlo. Entramos en una fase donde normalmente el dólar en Uruguay se achata porque entramos en la época del año donde la gente necesita más pesos, ¿verdad? Entonces, las condiciones como para que el dólar siga subiendo en Uruguay, por ese aspecto, hoy no son realmente las mejores para el dólar, son las mejores para el peso. Argentina ha armado un diseño monetario que ha llamado bastante la atención, sobre todo para entenderlo. Cuando uno lo trata de entender, yo creo que es la cosa más inteligente que ha hecho Argentina desde el año 2002-2003, lo cual es un decir, ¿no? Un esquema que básicamente contiene una emergencia, ¿no? O sea, muchos colegas míos critican que Argentina todavía tiene un problema fiscal, y fenómeno. Los problemas fiscales, para arreglarlos llevan tiempo, pero los incendios hay que apagarlos ya, y eventualmente el esquema cambiario que ha adoptado Argentina hoy permite generar una tranquilidad en el mercado que se refleja en lo que ha sido la evolución del tipo de cambio en Argentina en los últimos días, que de estar por arriba de los 40 pesos, está tendiendo a ubicarse entre 36, 37, va a encontrar un piso que hoy es 34, pero el mes que viene va a ser 35 y el otro mes va a ser 36, y en ese piso seguramente se tiende a ubicar hacia fines de este año. Y Brasil está de alguna manera en la situación donde la esperanza de lo que hay que hacer está planteada sobre la mesa. O sea, gane Bolsonaro o no en la segunda vuelta, hay una cosa clara que tiene que tener todo el sistema político en Brasil, que es que con las medidas económicas y con el programa económico que venía en vigencia, Brasil no sale a ningún lado, la pobreza no se elimina y hay que dar respuestas en materia de política económica mucho mejores que las que se estaban dando hasta ahora. Por supuesto que si hay mayorías parlamentarias para hacerlo va a ser mejor. Por supuesto, si es un ambiente donde hay cierto grado de unidad y cierto grado de cooperación en el sistema político es más fácil. No parece ser ese el escenario. Seguramente Brasil nos va a dar muchas sorpresas y mucho para hablar en los próximos años. Pero ciertamente hay cosas que tienen que hacerse en Brasil sí o sí para recuperar las posibilidades de crecimiento económico. La reforma en el sistema provisional, seguir con la reforma en materia de gasto público y de reducción del gasto público, y que eventualmente Brasil, de tener un déficit primario de 1,5% del producto como está hoy, pase a una situación de deuda sostenible y con posibilidad de seguir creciendo en los próximos años. Por ahora, la expectativa de que eso ocurra ha generado que el real baje de los 4, quede en 3,7, 3,8, habrá que ver de aquí a 2 o 3 semanas a que termine el proceso electoral si se estabilizan esos niveles y de alguna manera el flujo de capitales hacia Brasil se sigue manteniendo. Si eso es así, probablemente terminemos el año con el real entre 3,60, 3,70, el peso argentino del orden de los 36 y un peso uruguayo que estará más o menos como ahora en este nivel, no muy competitivos con la región, no tan en una forma, o sea, seguramente vamos a tener problemas de turismo con respecto a Argentina, pero ese va a ser el escenario con el que vamos a arrancar el año 2019, con problemas de competitividad,
con una temporada no muy brillante, pero con una situación regional que por ahora al menos las sorpresas y las amenazas de crisis parece estar quedando en el margen. Muchas gracias.